Gálatas capítulo 5, vamos a la palabra del Señor. Gálatas capítulo 5 y vamos a dar lectura, hermanos, del versículo número 10, hermanos, del versículo 10 al versículo 16. Gálatas 5 del 10 al 16. Les recuerdo que este domingo, aunque no está su servidor, va a estar predicando aquí, enseñando todos los servicios en la mañana y en la tarde, el pastor Giovanni Carrillo, ¿verdad? Va a venir aquí, va a estar con nosotros, gracias al Señor, amado hermano en el Señor, que está comenzando la iglesia ya en San Juan del Río, Querétaro. Muy bien, hermanos, Gálatas capítulo 5, versículo 10 al 16. De manera alternada, con vigor, con fuerza, con respeto, es palabra de Dios. Dice así: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 12, un versículo bastante firme, muy fuerte de la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo, obviamente el Espíritu de Dios, a la iglesia, diciendo: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a estudiar a la luz de la palabra de Dios y un tema sencillo, ¿verdad? Ah, cuidando de no ser perturbados. Cuidando de no ser perturbados. Y vamos a ver eso a la luz y en el contexto del libro de Gálatas, que el Señor nos hable sobre este tema el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque ella es verdad y tu Santo Espíritu la ministra. Él es quien nos da la luz, el entendimiento, la comprensión de la Escritura. Y pedimos que Él nos hable, nos edifique nuestra fe para que seamos advertidos sobre ser perturbados, tener cuidado de esta parte de nuestras vidas y que tu iglesia siga adelante. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Bendice y todo te lo pedimos en el preciosísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse, por favor. Dice ahí otra vez, versículo 12, si sigue usted con su vista: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ya hemos estudiado el libro de Gálatas desde el capítulo 1, vamos avanzando y entendemos, ¿verdad?, que las iglesias de Galacia estaban siendo atacadas por un asunto doctrinal, básicamente dando un lugar inapropiado a la ley de Moisés, al punto que Pablo habla acerca de que se estaba judaizando a los creyentes gentiles que se convertían a Cristo, ¿verdad? Y ya hemos hablado, abundado mucho en eso. Ahora, en Gálatas 5, hermanos, eh, el apóstol Pablo da a conocer, voy a decirlo así, el deseo de él, pero creo que es voluntad de Dios, pero era un deseo del apóstol Pablo hacia las personas que estaban entre las iglesias de Galacia, provocando una perturbación entre los creyentes. Y esa perturbación que traían a la iglesia de Cristo, a las iglesias de Galacia, el apóstol Pablo denota una firmeza. Y hermanos, no es una declaración con misericordia o amorosa, por así decirlo. Es firme, pues, es una declaración muy fuerte, muy firme al respecto.
Y dice así el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Mira, hermanos, a veces tenemos un entendimiento y lo sabemos, ah, nos debemos amar unos a otros. Lo prediqué el domingo. Como discípulos del Señor debemos demostrarnos amor. En la mañana hablé que una iglesia que tiene un amor no fingido, ¿verdad? Según lo leímos en Romanos 12, un amor sin fingimiento, debe haber cariño, afecto entre los creyentes, preocupación, lloramos con los que lloran, ¿verdad? También nos gozamos con los que se gozan. En la tarde hablamos más de ese amor, ¿verdad? Que debemos tener como cristianos unos a otros. Pero empecé a abordar ese tema y mire, aquí Gálatas me llevó a lo mismo, ¿verdad? Qué importante es saber tratar, hermanos, con asuntos, con un celo, con una firmeza, cualquier asunto que pueda perturbar a la iglesia de Cristo. O sea, no podemos tolerar o consentir aquello que ponga en riesgo y dañe a la iglesia del Señor. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Ya cuando hay personas, como lo describe el apóstol Pablo, que intencionalmente, neciamente, están tratando de introducir doctrinas no bíblicas, doctrinas que no venían del Señor, a la iglesia de Cristo, a las iglesias de Galacia en este caso, pues Pablo no se anda por las ramas, pues, ¿verdad? Y dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Entonces es una declaración fuerte y clara al respecto. Ahora vea conmigo, qué interesante. Aquí hay dos veces la palabra perturbar. Versículo 10, si usted va ahí arribita, Gálatas 5:10 dice lo siguiente: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que, ¿qué, hermanos? Os perturba, llevará la sentencia quien quiera que sea. El apóstol Pablo habla aquí de una perturbación que es diferente a la del versículo 12. Ahorita voy a ver la otra. Pero esta perturbación es como quien los está inquietando, quien les está causando esa agitación, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y no sé si el apóstol Pablo declara, quien quiera que sea, como diciendo, no sé quién sea, pero va a venir sentencia delante de él, o simplemente dice quien quiera que sea en el sentido de que no importa, puede ser alguien que lleva muchos años en el Señor y no importa quién sea, mientras esté perturbando a la iglesia, esa persona llevará su sentencia. Y ahí la palabra sentencia también es fuerte. Básicamente la palabra sentencia significa que lleve una decisión divina que traiga su justo juicio contra la maldad que realiza esta persona. ¿Sí? O sea, si alguien quiere hacerle daño a la iglesia de Cristo, está diciendo el apóstol Pablo, Dios va a traer sentencia contra esa persona. ¿Se me está escuchando? Cualquiera que atenta contra la iglesia del Señor, de la manera en que lo haga, ahorita vamos a ver que habla un poquito más la palabra perturbar, pero cualquiera que atenta contra la iglesia de Cristo lleve su sentencia. Es decir, Dios tiene una decisión al respecto firme hacia las acciones, ¿verdad?, de esta persona. Dios haga justicia contra la maldad de aquellos que perturban la iglesia de Cristo. Entonces, mucho, hermanos, de lo que tenemos que entender es que cuando alguien le quiere hacer daño a la iglesia del Señor, el Señor está listo a defender su iglesia, ¿verdad? Hermanos, cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de Cristo, el Señor lo topó. Sí, le salió ahí en camino a Damasco y rapidito lo puso en su lugar, ¿verdad? Lo frena y le dice, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Bueno, Saulo le llamó, ¿verdad? Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo detiene y lo confronta con una realidad de que si él seguía persiguiendo a la iglesia, él iba a terminar dañado a sí mismo por, ¿verdad?, por hacerle daño a la iglesia y también por juicio de Dios. Entonces, hermanos, el Señor cuida de su iglesia. Mire, en el camino del Señor me ha tocado ver gente que ataca a las iglesias, ¿verdad? Y de veras, hermanos, el Señor trae la sentencia, de veras que sí, de veras que sí. Y me tocó ver a una persona hace muchos años que se agregó a la iglesia donde nosotros venimos en San Luis Potosí. Dio un testimonio como que se había convertido. De hecho, se metió al Instituto Bíblico cuando yo estaba estudiando ahí.
él había andado, hermanos, en una vida de robos, de pandillas, de delincuente, ¿verdad? Y se agregó a la iglesia, se metió al instituto bíblico y hacía muchas cosas, hermano. Era todavía muy peleonero, ¿verdad? Y bueno, y todo el mundo decía, bueno, que de dónde viene, ¿verdad? Le tenían paciencia, viene del mundo, pues tiene poquito en el Señor. Y ahí duró un tiempo, hermanos. Pero después algo pasó. No puedo contar toda la historia, pero algo pasó que él, vamos a decir, como que se empezó a amargar, ¿verdad? Y empezó ahora a atacar, a hablar mal de la iglesia, a hablar mal de los hermanos, a hablar mal del pastor. Nada le parecía, todo era injusto, todo no se hacía bien. Y así duró por mucho tiempo, al punto que ya no se siguió congregando. Llegaba a, hermanos, esta persona a pasar, ya no se congregaba frente a la iglesia, ¿verdad? Diciendo de cosas, gritándole al pastor, aventando piedras cuando podía hacer maldades, seguía visitando hermanos, sacaba provecho de ellos, mal esta persona, hermanos. Y sí, amenazaba gente, amenazaba hermanos de la iglesia. Bueno, hermanos, para no ir tan largo, definitivamente, ¿verdad? El Señor tuvo que tratar con él. Pasó un tiempo difícil, se levantó de eso y volvió a ir contra la iglesia. Tenía tanta amargura, hermanos, en su corazón. Al final, hermanos, ese hombre murió. Al final, el Señor trató con él con juicio de muerte, ¿verdad? Y yo veo, hermanos, como cuando nosotros sabemos que alguien puede atacar la iglesia, también entendemos que el Señor va a defender su iglesia. Y es lo que mucha gente no entiende, hermanos. Cuando alguien se mete contra la iglesia del Señor y la perturba, la inquieta, la agita, le hace daño, el Señor tiene sentencia. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Es el Señor, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, pero hay un poquito más que tenemos que entender sobre este asunto. Hay otra vez la palabra perturbar en el versículo número 12. Ya lo vimos en el 10. Mas el que os perturba llevará la sentencia. O sea, Dios va a tratar con él, traerá el justo juicio a su maldad. Ahora, versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí la palabra perturbar en el texto original es diferente a la del versículo número 10. Aquí la palabra del versículo 10, perdón, del versículo número 12 quiere decir lo siguiente. Alguien que te está empujando y empujando y empujando hacia afuera de algo. Puede ser de la casa, de la iglesia, de la verdad, de la santidad, de lo que sea. Es alguien que a través de su influencia te empuja a apartarte del Señor, alguien que a través de su influencia te está empujando y apartándote de la verdad de Dios. Es alguien que te está empujando a alejarte del Señor y de la iglesia del Señor. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Esa es la palabra perturbar aquí. En alguna manera debemos examinarnos que nosotros no estemos perturbando a nadie. ¿Se me está siguiendo, hermanos? Es decir, que yo a través de mi influencia, yo no esté empujando a nadie para alejarse de Dios. Que yo no esté empujando a nadie para alejarlo de la verdad de Dios, para sacarlo de la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando alguien se para en esa posición, usando el método que sea, ¿verdad? Contaminando a la persona, pasándole una falsa doctrina, animándolo a hacer el mal, a venir con él a hacer las cosas del mundo. Esas personas que empujan perturban a la iglesia, perturban al creyente para apartarlo del camino del Señor. Y es aquí que el apóstol Pablo es muy enérgico y dice su deseo hacia estas personas. Versículo número 12. Ojalá se mutilasen. ¿Quiénes, hermanos? Los que os perturban, ¿verdad? Ojalá, esta palabra mutilar significa que fuesen cortados de un cuerpo de tal manera que queden inútiles y estériles. Fíjense nada más. ¿Sí? Está diciendo que esas personas que están empujando a los creyentes a salirse de la voluntad de Dios, a sacarlos del camino del Señor, a alejarlos de la iglesia, de la verdad de la palabra de Dios, dice Pablo, ojalá que esas personas fuesen cortadas del cuerpo, ¿sí? Y que además quedaran inútiles. Y mire, hermanos, mucha gente que no se congrega no entiende esta verdad. La iglesia es
cuerpo de Cristo. Dígame, si yo por alguna razón perdiera este ojo y el ojo lo pongo ahí aparte del cuerpo, ¿funciona ese ojo? Fuimos diseñados para funcionar como cuerpo. Pero algunos dicen, pero yo soy un gran ojo. Discúlpame, pero si el ojo no está en el cuerpo, no funciona para nada. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? He ahí la voluntad de Dios en congregarme, en entender la necesidad de formar parte de la iglesia del Señor. Es que yo soy una gran mano, sí, pero si la mano no está en el cuerpo, no sirve de nada. Yo soy un gran pie. Yo puedo vivir un cristianismo sin congregarme. ¿De veras? La iglesia es un cuerpo y si tú eres el mejor pie, es más, si eres el pie de Messi, ¿verdad? Fuera de un cuerpo no servimos de nada. Y hay gente que se jacta, no, yo puedo vivir sin la iglesia, yo puedo hacer todo, si no necesito congregarme. Tienen sus razones, ¿verdad? A veces poco acertadas, a veces muy equivocadas, pero esas personas no entienden esta declaración. Ojalá se mutilasen, es decir, ya no están formando parte de un cuerpo. ¿Por qué? Porque son gente que empuja a otros a salirse de la voluntad de Dios. Dice, ojalá se mutilasen de tal manera que no estén en el cuerpo y allá quedarán inútiles, estériles, sin formar parte del cuerpo. Deberíamos darle gracias a Dios. Él diseñó su iglesia, le dio un propósito, le dio una forma, hizo miembros distintos, a cada uno nos dio dones diferentes para funcionar como cuerpo. Y en la iglesia aprendemos humildad, hermanos. Uy, ninguna menos. Ok, en la iglesia aprendemos humildad, porque allá en el mundo, ¿verdad? Nos comemos todo, sabemos todo, tenemos experiencia, tenemos esto, puedo trabajar en una empresa, en otra, ya en aquella, y cuando venimos a la iglesia no es así, como lo prediqué el domingo. Venimos a la iglesia y tenemos que asumir cuál es la gracia que Dios me dio, cuál es el rol que Dios me dio según la función de la parte del cuerpo que me corresponde. Al final, todos son importantes, desde el más pequeño, ¿verdad? Dice Corintios que aún lo vestimos con doble honor, ¿verdad? Bueno, le damos honor y es importante, pero debemos entender, hermanos, esta parte. Fuera del cuerpo no funcionamos como deberíamos funcionar. Sin duda necesitamos congregarnos porque fuimos hechos, formados en el plan de Dios para ser parte de un cuerpo. ¿Estamos ahí, hermanos? En pocas palabras ahora, el apóstol Pablo está diciendo, hay gente que los inquieta, hay sentencia de Dios, pero también hay gente que los empuja a esos mismos hacia afuera, y esa persona que está empujándoles hacia afuera, esa persona ojalá fuese mutilada del cuerpo y quede inútil fuera de él. Ahora, hermanos, quiero que veamos esta verdad. Cuidado, ¿verdad? Debemos cuidarnos de las perturbaciones. Cuídese de cualquier influencia, cualquiera persona, inclusive la más allegada, la más cercana o la menos cercana. Nadie debería de perturbarnos. Es decir, debemos estar atentos si alguien nos está empujando a sacarnos de la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando, hermanos? Debemos examinar. Muchas veces somos nosotros mismos, ¿verdad? Somos nosotros también. Pero estoy hablando de una influencia de alguien que continuamente me está empujando y empujando. Ahora, hay dos. Hay gente que empuja desde adentro. Se congrega, pero empuja a otros a salirse, ¿verdad? Por alguna razón. Y a veces, hermanos, otros empujan viniendo a la persona, pero ya no están formando parte del propio cuerpo. Debemos tener cuidado con ello. Es la voluntad de Dios que la iglesia de Cristo se mantenga unida en el Señor. Cualquier intento de empujar y sacar de esa unidad no es correcto, no es la voluntad del Señor. Vea conmigo Juan 17. ¿Dónde comienza nuestra unidad? Muchos piensan que la unidad comienza en el amor, pero no, es parte de lo que nos va a ayudar a mantener la unidad, el amor. Pero la unidad no es en el amor. La unidad es un medio que nos ayuda a tener unidad. El amor es un medio que nos ayuda a tener unidad. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Pero la unidad comienza en el Señor, en su verdad, en su palabra. Juan 17. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Ok. Dice ahí, versículo 17.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todos leyendo el 18, hermanos, hasta el 23. Todos. Como tú me enviaste al mundo, todos el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No, hermanos, no debemos confundir. Nuestra unidad se debe dar en la verdad de la palabra. Por eso nosotros, hermanos, no podemos comulgar y pecar de amorosos, equivocadamente hablando, de buscar unidad ecuménica y con otras doctrinas y con otras iglesias, porque la unidad no nomás es amarse, eso es lo que el mundo quiere. Vamos a hacer un lado nuestras diferencias y vamos a amarnos, ¿verdad? Pero suena bien, en algunos aspectos puede ser correcto, pero si nos fijamos en la iglesia del Señor, hermanos, no podemos tener unidad con alguien que no está en la verdad de la palabra de Dios y con alguien que no está en el Señor y en su Hijo Jesucristo. Porque ahí es donde empieza la unidad. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Sin verdad, sin la palabra, no, sin el Señor, ¿verdad? O obviamente sin nuestro Señor Jesucristo, pero en la verdad de la palabra de Dios, porque muchos profesan, dicen Señor, Señor, y el Señor dice, ni siquiera os conocí, nunca os conocí. Sí, podemos hablar del Señor, dice muchos, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, no nada más es, sí, creyente debería ser cuidadoso en mantener siempre la unidad en la iglesia de Cristo. Que no haya nadie empujando, ¿verdad? Sacando a alguien del cuerpo que está en unidad. Debemos tener ese cuidado. Vea lo que dice la Biblia, el libro de Efesios capítulo 4, ahí mismo, Efesios capítulo 4, ¿lo tiene ahí, hermanos? Ok, dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? ¿Vamos ahí, hermanos? Entonces, lo está enseñando la palabra de Dios, es que todos debemos ser solícitos en guardar. Si usted ama al Señor y ama la iglesia de Cristo, usted es alguien que continuamente va a actuar siempre a favor de la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, usted tendrá cuidado de no perturbar ni ser perturbado, es decir, empujado a ser sacado de la verdad, de la fe, del evangelio. Y cualquiera que me empuje, yo debo estar alerta. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sabes que yo no puedo tener compañerismo con una persona que me está empujando y empujando hacia afuera? Cualquiera que sea su razón o motivo, cualquiera que sea la relación con esa persona, no podemos dejar que nos empujen. Y es más, vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Todos debemos ser solícitos, diligentes. ¿En qué, pastor? En cuidar que todo lo que hagamos en el Señor seamos, cuidadosos en no dividir, no sacar a nadie de la unión, de la unidad que Cristo quiere que tengamos como cristianos. Amén. Fíjese bien, Romanos capítulo 16. ¿Lo tienen, hermano? Romanos 16, Romanos capítulo 16, dice la palabra de Dios, versículo, vamos a leer nada más el 17, dice así la palabra de Dios, mas os ruego, hermanos, note lo que dice,
que os fijéis, note esa palabra, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y la Biblia es clara, no es que debemos amar a todos. Bueno, mi Biblia no dice eso, que claro, puedo amar, pero me dice que mi conducta hacia esa persona debe ser específicamente una. ¿Qué dice la Biblia? Y que os apartéis de ellos. A veces vemos, ¿verdad? Alguien, es que ya se apartaron. Pues sí, la Biblia nos pide que, hermanos, nosotros sí podemos orar por gente, amar a gente, pero cuando una persona ya no está en la unidad, en la verdad de la palabra, hermanos, puede ser alguien que tarde o temprano nos puede empujar a salirnos de la verdad, de la palabra de Dios, de la voluntad del Señor, y yo tengo que ver con cuidado eso, porque aún la Biblia dice, hermanos, os ruego, ¿verdad? Versículo 17, que os fijéis. La palabra fijarse es como estén atentos y no dejen de observar, inclusive hasta pudiera traducirse, aunque no es exacto, como espiar, ¿no? Como siempre estar así. Esos son los que causan divisiones y tropiezos, siempre atentos. No me debo descuidar. Inclusive dice Dios, no solo estar atentos, sino ya yo no puedo tener ese compañerismo, llevármela súper bien, porque cuántas veces gente no rompe ese compañerismo. Ahora, no significa que si usted sale a la calle y se los encuentra, no sé, en el Walmart o ahí en el mercado, y usted lo ve de lejos y no. No, podemos saludar, podemos decir, hermano, estoy orando por usted, si me está siguiendo. Pero, hermano, estoy hablando de alguien que se ha apartado, que se enfrió, que se desanimó. Pero si es alguien que está trayendo falsas doctrinas, está empujando a otros, está atacando a la iglesia, Dios es claro, no puedo tener compañerismo con esa persona. Me va a acabar a mí empujando también. ¿Y cuántas personas piensan, no, yo lo voy a ayudar para que se vuelva al camino del Señor y le voy a enseñar la verdad, y acaban siendo arrastrados con ellos? Por eso debemos tener cuidado. La Biblia es clara, que os apartéis de ellos. Y no es un apartarse, escúcheme bien, no se equivoque, no es un apartarse como no me aparto porque yo soy muy espiritual, yo me aparto porque yo sé más. Y no es un apartarse de orgullo, es un apartarse humilde, reconociendo que puedo ser mal influido, que soy débil, que soy frágil, que no conozco suficiente Biblia y que esa persona a lo mejor conoce el doble que yo, pero me puede arrastrar porque no tiene un conocimiento según la verdad de la palabra de Dios. Es un apartarse sano, es un apartarse, ¿verdad? Para protección de uno mismo, no porque uno sea superior o mejor, sino para protegerse uno mismo de la influencia que alguien pudiera tener para sacarme la voluntad de Dios. Así de sencillo. Voy a la parte final. Hay muchos tipos y naturalezas de divisiones, aunque las causas básicamente son las mismas. Ya vimos que existe la división por doctrina. ¿Sí estamos ahí, hermanos? También existe la división, los voy a leer uno tras otro, Gálatas 5. Gálatas 5, mire, ¿por qué más se puede alguien estar rompiendo la unidad? Bueno, por traer falsa doctrina, efectivamente. ¿Quién más? Gálatas 5. Gálatas 5. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Versículo número 12, ya lo vimos, ojalá se mutilasen los que os perturban, ¿verdad? Ahora vean qué interesante versículo número 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Note lo que sigue, hechicerías. Luego, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Hasta lo voy a dejar. Fíjese bien, toda esta lista, la primera lista es un asunto, las primeras obras de la carne se enfocan sobre todo al hecho de la inmoralidad, ¿sí? Pero si se fija, a partir de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ahorita le voy a decir qué significa herejías ahí, y abajo dice envidias. Ok, ¿cuántas veces alguien puede desunirse y provocar que otros no se unan al cuerpo por carnalidad?
¿Cómo que por carnalidad? Sí, porque están pleiteados con alguien, molestos con alguien, tienen enemistad con alguien. ¿Sí me está escuchando? ¿Verdad? Se armaron de palabras, se pelearon en la congregación, se dijeron de cosas y ahora están separados. A veces no sabemos, pero alguien no viene por envidia, porque le tuvo envidia a un hermano, se molestó y se fue. No sabemos, pero envidias y todas estas situaciones de enemistades, celos, iras, contiendas, es carnalidad. Era el asunto de Primera de Corintios, ¿verdad? Que estaban, Pablo dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo, habiendo entre vosotros divisiones, contiendas, no sois espirituales, andan como carnales, ¿verdad? Como hombres que no tienen a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces la división del cuerpo de Cristo, perturbadores van a tener un pleito, un celo, una envidia? Y en vez de arreglarse con el Señor y con esa gente, se dedican a perturbar a otros. Si usted tiene un día una diferencia, una disensión, una envidia, un celo, la voluntad de Dios es que, como lo vimos el domingo, usted y yo lo arreglemos en el Señor y quedemos bien en el Señor y quede eso reconciliado y quede bien y no andemos afectando a otros por nuestra carnalidad. ¿Sí me está escuchando? No es agradable, no es tolerante una persona que está dividiendo al cuerpo de Cristo, que está empujando a otro fuera de la voluntad de Dios por su carnalidad. Oh, pero hay que amarlo, hay que abrazarlo. Sí, mientras desanima, ¿cuántos más? ¿Me está escuchando? Oh, no, pero hay que abrazarlo, lo que necesita es amor, sí, pero si en ese abrazo, en esa oración, está jalando a otros al salirse y contaminando a otros, ¿verdad? Y llevando a otros a la vida mundana, discúlpeme, hay que aprender a poner un alto porque esas cosas están haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Son personas que perturban. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Hay divisiones por doctrinas, hay divisiones por carnalidad, hay divisiones por ambiciones, hermanos, como lo vimos también el domingo, ¿verdad? Aparte de los pleitos de la carnalidad. Vea 2 Corintios 12:20. 2 Corintios 12:20. Ay, hermanos, se acabó el tiempo. Voy rapidito, rápido, hermanos. Otros 6 minutitos. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. No todos, ¿verdad? Pero algunos sí. Gracias. Ah, rapidito, hermanos. 2 Corintios 12, ¿lo tiene, hermanos? 2 Corintios 12, dice la Biblia, versículo número 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. No tengo más para ampliar en este pasaje porque si no, no voy a acabar. Pero hermanos, habla de esas contiendas y habla de divisiones. Aquí la palabra división, hermanos, habla de facción. Es decir, a veces hay divisiones en la iglesia por doctrina, a veces hay divisiones en la iglesia por carnalidad, pero también hay divisiones en la iglesia por ambiciones. Es decir, alguien ah, quiere poder en la iglesia, ¿sí? Alguien quiere poder en la iglesia y se dedica a fortalecer su propósito de ambición, contaminando a otros para él encumbrarse, como vimos el domingo, también tiene que ver con eso, ¿verdad? Y ocasionar una división del cuerpo, un grupo de personas que vayan contra la iglesia del Señor. Sí, hermanos, la gente que divide no crea que está, dos cosas, casi nunca van solos. Siempre jalan a otros para contaminar con su pensamiento y mover, ¿verdad? A atacar a la iglesia. Y muchas veces, hermano, y aprenda eso, tienen apariencia de piedad. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo tal persona si hasta habla suavecito? Parece que flota de tan espiritual que es, ¿verdad? Habla así con una paz. ¿Cómo esa persona? ¿Usted cree que un divisor nomás así se aparece? Yo vengo a dividir. No, hermanos. Es alguien que se mueve, ¿verdad? Sigilosamente y empieza a causar daño, empieza a contaminar a otros. Necesitamos dejar de ser ingenuos, hermanos. Ahora, yo no estoy diciendo que venga a la iglesia, no, ¿quién será? No, pues ha de ser el hermano, y cuidándose de medio mundo, no.
Pero una vez que el Señor nos muestra que alguien tiene ese espíritu de división, de apartar, de ambición, de carnalidad, de pleitista, ¿verdad? De falsa doctrina, debemos andar con cuidado, porque Dios dice, ojalá se mutilasen los que os perturban, ojalá quedaran desprendidos del cuerpo a un lado, inútiles, infructuosos, estériles. En el número 16, vea conmigo, voy a terminar, casi voy a terminar, me falta uno más y ya. Número 16. Número 16. ¿Sabe, hermanos? Bueno, usted no, algunos lo han experimentado, lo han vivido, otros no tienen ni idea de qué es eso por sus años en el Señor, otros más han tenido más años en el Señor y se van a dar cuenta de ello. Pero vea conmigo número 16. ¿Sabe, hermanos? A veces, ¿quién la lleva en todas estas divisiones y situaciones? A veces se levantan contra el pastor también, ¿verdad? Los pastores, hermanos, en muchos casos tienen que seguir adelante a pesar de que se les levanta gente, los quiere quitar, les hacen la vida de cuadritos. ¿Se me está escuchando, hermanos? ¿Verdad? Y hermanos, yo entiendo cuando un pastor no anda en la verdad, no predica la verdad, entiendo esa parte. Pero cualquier pastor, por lo que sea, tenga sus errores, porque todos los tenemos, pero si es un pastor que está en la verdad de la palabra, ¿sí me está escuchando, hermanos? Póngale seriedad a esto. Fíjese bien. Cualquier pastor que está en la verdad de la palabra, me enseña la palabra, predica, su conducta es aceptable ante los ojos de Dios para ser un pastor. No estoy hablando de un engañador, no estoy hablando de un vividor, de un adúltero, de un etcétera. No, estoy hablando de alguien que anda ahí. Mira, hermanos, cualquiera que atenta contra la iglesia del Señor, contra el siervo de Dios, hermanos, se está metiendo en una posición que puede dañar la iglesia. Mire, perdón, voy a ser muy claro. Vamos a decir que se congrega en la iglesia, son personajes ficticios, ¿ok? Paco y Paquita, ¿no? Soy muy creativo para los nombres, hermanos. Paco y Paquita. Y ellos vienen a la iglesia una vez por mes. Los conocemos, vienen a la iglesia de vez en cuando. Si alguien los ataca a ellos y los desanima a ellos, hermanos, puede ser que no pase de ellos. Es decir, les hizo daño a una familia que ya no vino a la iglesia porque estos perturbadores los desanimaron, los desalentaron, le hablaron mal de medio mundo, los amargaron y ahora ya ni vienen a la iglesia. Yo estoy seguro que mucha gente ya no viene a la iglesia porque escuchó a las personas equivocadas, se lo puedo asegurar. En vez de alguien que animara su fe, que corrija, no, es que tú también necesitas corregir eso, no, ¿verdad? Alentando, no, sí es cierto, y la animando y haciendo más grande la razón que ellos deberían de estar arrepentidos o dejar esas cosas para regresar al Señor, pero escuchan a personas equivocadas. Paquita y Paquito, no, ya, sí, ¿verdad? Sí. Escuchan a personas equivocadas y se apartan del Señor. Pero hermanos, si esas personas que perturban logran hacerle daño a un líder de la iglesia, a un hermano fiel, al pastor, a la esposa del pastor, y dañan, no sabe el daño que se le puede hacer a toda una congregación. Yo se los he predicado, ¿verdad? ¿Qué si su servidor, hermanos, de repente no llega un domingo? Si usted no llega un domingo, ¿qué efecto tendría sobre la iglesia? ¿Qué si yo no llego? ¿Y el pastor por qué no llegó? ¿No llegó su familia? ¿Me explico? A lo mejor usted está sirviendo en un área y no llegó y también, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, estamos tan acostumbrados, nos sentamos, escuchamos y a veces faltamos a la iglesia por una X y razón. Pero ¿qué tal el pastor falta nomás? ¿Verdad? Y no llegó el pastor. ¿A poco estarían muy así nomás? Espero que no. Voy a poner una cámara por si un día pasa eso. Míralos, ahí están tan tranquilos, ¿verdad? Ni parece que les falto. No, hermano, no es por eso. Pero fíjese bien, el diablo también sabe dónde tirar. ¿Sí? Y muchas veces va a usar a alguien para empujar y sacar y desanimar y desalentar, porque él sabe que muchas veces en los liderazgos de las iglesias, en los pastores o alguien que está en liderazgo, si él empuja a alguien, si él saca a alguien, puede agitar la iglesia del Señor. Ojalá se mutilasen los que os
perturban. Termino con esto, hermanos. Tito 3, terminamos. Disculpen, me extendí de más, pero era necesario. Tito capítulo 3, Tito 3. ¿Hace calor, hermanos, o soy yo? Poquito. O aquí no hay ventilador, ¿verdad? Es lo que hace falta aquí uno. Tito capítulo 3, Tito 3, dice la palabra de Dios, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice la Biblia? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Está muy claro, ¿verdad? La Biblia. Hermanos, debemos entender que una persona perturbadora, que divide, que empuja a alguien hacia afuera del camino del Señor, no podemos, hermano, tratarlo sino con firmeza, ¿sí? En el amor del Señor, como quiera, vamos a decirlo así, pero con firmeza, sin consentir. Dice la Biblia, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Tenemos que aprender a ser firmes con las personas que nos pudieran estar perturbando, empujando por ambiciones personales, por carnalidad, por falsas doctrinas. Debemos cuidar de que nos perturben y nosotros debemos de cuidar de no perturbar a nadie para sacarlo de la verdad, de la voluntad de Dios, de la unidad del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra.